¿Qué tal? Buenas noches, querido auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este su programa favorito de experiencias paranormales, exponiendo lo oculto. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que la mejor forma de apoyar a esta iniciativa es compartiendo con amigos y familiares este contenido y hacernos llegar sus historias para que más gente lo conozca y así hacer crecer esta comunidad de la cual estoy muy agradecido. Estoy seguro de que es la mejor comunidad paranormal que existe en todo Internet. Muchísimas gracias. Y tenemos el primer saludo. Alfredo Sarabia, muchísimas gracias. Un gran saludo, Alfredo. Y pues sin hacerlos esperar más, vamos a la primera llamada de la noche con Ronald, que nos va a platicar algunas de las historias más escalofriantes que ha vivido. Así que no se despeguen. Mientras Ronald vence un poquito los nervios, recuerden seguirnos. Abajo están apareciendo todas las redes sociales. Ronald, muy buenas noches. Estás en vivo para Exponiendo lo Oculto. Buenas noches. Cuéntanos, Ronald, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Yo soy de Valparaíso de Chile, compañero. Excelente, amigo. Un gran saludo para toda la comunidad chilena que nos escucha o que nos va a escuchar en el futuro. Cuéntanos, Ronald, ¿cuáles son las experiencias que nos vas a compartir esta noche? Bueno, mis experiencias de esta índole son diversas. Ujú. Mi historia comienza a los 10 años con una experiencia que me hizo llevar a querer buscar respuestas por mí mismo, y de ahí me dediqué a mucho a la ciencia. Fui ateo mucho tiempo, Ujú. hasta que me puse a estudiar las culturas antiguas, a entender la cosmogonía, lo que manejaban, lo que querían explicar. Me di cuenta que había una información que era común a todos. Entendí los símbolos, los números que usaban, y Wow. eso me llevó a lo que sería el tema de la Kundalini Shakti, en lo que sería la versión de la India, porque esto está presente en todas las culturas: el Nahual y el Tonal, los Tandien chinos, la piedra filosofal, el huevo de la metamorfosis en Egipto, y bueno, está en todas partes. Y lo intenté, y llegué a esta experiencia que llaman el Samadhi, confirmé la existencia de Dios, y comprenderás que un ateo en la presencia de Dios ya no podría ser ateo. Definitivamente no. Y desde entonces me dedico a enseñar lo que logré entender. Wow. Soy lo que soy un gnóstico del sendero medio, ya que el gnosticismo tiene, como todo es trino, hay tres formas de ver la gnoxis. Ajá. ¿Cuáles son? Bueno, el sendero izquierdo se podría resumir como la filosofía del yoyismo. Sería lo que entenderíamos como satanismo: el vivir para mí mismo, mi beneficio. El sendero derecho tendría que ser el de los santos, los que entregan su vida en servicio, autosacrificio y misericordia por la vida, que en nuestro caso quizás los conocimos por ahí con el principio del cristianismo, con la tradición monástica, personajes como Martín de Porras, eh, San Andresito, santos, gente que tenía un contacto con la divinidad tan fuerte que podía hacer milagros. Ujú. Y estarían los del sendero medio, que básicamente buscamos el balance. Wow. Y por otro lado ahí estaría la distorsión del sendero derecho, que entenderíamos como luferanismo, que se cuelga de la divinidad femenina, la misericordia, y la mezcla con la oscuridad masculina, que es la belicosidad. Entonces surge esta idea de destruir el mal, siendo un mal mayor que estamos comenzando a ver ya en nuestro mundo, de a poquito, con el aborto, con la eutanasia. Empezamos a eliminar a los que sobran, a los que no. Ah, Se está abortando a los niños Down en Finlandia. Los humanos más humanos, los más limpios que nacen, los están eliminando antes de nacer. ok. Está cruda la cosa, ¿no? Está muy crudo para dónde va la cosa. Sí, sin duda es.
Así que no sé qué experiencia te gustaría que te contara. Podría ser lo que me marcó en la infancia, podrían ser cuando logré la Kundalini, que lo logré 4 veces, tuve lo que llaman la experiencia del transporte seráfico, que es parecido a un viaje astral, pero es diferente porque técnicamente materializas un cuerpo en esa otra densidad en donde estás, entonces puedes sentir. No eres solamente una presencia fantasmal que observa, sino que puedes oler, sentir, degustar la realidad en la que Platícanos un estás. poquito Es sobre algo muy eso. simpático. He tenido experiencias contra demonios, contra brujos, contra desencarnados. Uf, En fin, es vasto lo que como enseñante he tenido que enfrentar. muy, muy grande. Eh, ¿Cómo han sido estos encuentros con estos seres? Eh, Digo, a lo mejor ¿De si qué nos tipo? ¿De puedes los buenos o platicar de a la los vez malos? de, de esos malos, pero si puedes comentarnos también un poquito sobre cómo alcanzas este Kundalini, ¿es el término? La Kundalini Si nos Shakti. puedes Ya, mira, hablar básicamente, un poco más de eso, ¿cómo lo lograste? básicamente Ajá, eh, nuestro acto de ser observadores sí, hace que generemos una medida que nosotros llamamos tiempo. Esa medida en realidad es la velocidad de procesamiento de la información. ok, ¿Ya? Como todo está en la aceleración, al aplicar una medida se aplica lo que en ciencia se conoce como la constante de Planck, que hace que se comiencen a generar diales, que es lo que nosotros llamamos frecuencias, lo que llamamos las octavas, sí, como la escala de do, re, mi, fa, en donde toda la escala va subiendo bajo una matemática específica, que sería que cada nota vale el doble de la anterior. ok, ¿Ya? sí, Entonces sucede que la información se clasifica en 7 tipos debido a esto. Y eso genera 7 tipos de sabiduría. Desde el yo soy, desde el verbo, desde la conciencia de que existes, surgen 7 tipos de conciencia desde ese mismo yo soy, 7 formas del yo soy. Y cada forma es del doble que la anterior. oh, Entonces, básicamente la Kundalini es entender la sabiduría de cada una de esas 7 y polarizarlas, polarizar el ser o unificar el ser hacia lo radiante, hacia la forma colectiva, la forma femenina de la sabiduría, la que nos envuelve a todos como una sola cosa. Del otro lado estaría la forma individualista y sería la Devi Kundalini, sería el camino invertido y sería para abajo. oh, oh, Yo de lo que estoy hablando de la Shakti es hacerlo hacia arriba. ok, 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 se entiende, se entiende. Eh, para En, en, lograr en el esto, cristianismo, ajá, a ver, coméntame. esto te recibe, de hecho tiene más nombres en el cristianismo que en el resto de las cosas. En el cristianismo aparece como levantar la serpiente sobre la vara, aparece como las 7 llamas frente al que es semejante al Cristo, que refulge de jade, el, aparece como romper los 7 sellos, aparece como tener las 7 estrellas en la mano, y había una forma más, que no recuerdo ahora, pero lo mencionan varias veces, en especial en Apocalipsis, porque de hecho esa parte de la Biblia fue plagiada, es robado de lo que Ujú, le robaron al pueblo de los esenios, que eran gnósticos, y que mm, fueron mandados a matar por Jehová, básicamente. wow. En esta percepción entonces Jehová no sería como el máximo creador, Disculpen, ¿cuál fue la pregunta? que en esta concepción Jehová no sería entonces el máximo creador. No, de hecho, Jehová, en palabras sencillas, como para nuestra generación, sería algo así como el Kamisama que se volvió malo. Órale. Ese es Jehová, el líder de los Elohim. En el libro de Enoch, el líder de los Elohim es llamado Shamasa, y él decide aplicar su propio plan y decide tener hijos con los humanos para acelerar el plan divino porque según él es lento, que es uno de los argumentos del manifiesto de la libertad de Lucifer. Intervenir porque el plan divino es muy lento. Uy, 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 uy. Vaya.
De hecho los esenios al dios de los judíos, a Eló, le llamaban Yobaltabeot. Yod Baal Ta Sabeot significa el señor del fuego de los ejércitos. Así le llamaban los esenios al dios de los judíos, porque el dios de los judíos pedía matar en su nombre y conquistar. Porque Shamasa, al renunciar al prana, al plasma divino, al mana, al ki, al chi, de la fuente, se tuvo que alimentar de éter, de la oscuridad. Entonces empezó a necesitar sacrificios para poder sostener su existencia. Wow. ¿Y estos sacrificios fueran animales? Imagínate, ¿cuál es el mejor engaño del mundo? Hacer que te adoren y te odien a través del mismo libro. Wow. Es el mismo. El bueno y el malo es el mismo. Le temes por bueno, lo amas por bueno. Y al mismo tiempo pide sacrificios y asesinato. ¿Cuál sería entonces la máxima? De hecho, esto es muy simpático porque obedece a una programación que hemos recibido durante décadas, o quizás siglos, sí. Que dice así. Disculpa. El satanismo es todo lo que atenta contra la palabra de Dios. Sí. Y de ahí viene la segunda frase que dice, la palabra de Dios es la Biblia. Entonces automáticamente es como que nos cegaran a la posibilidad de que haya satanismo en la Biblia, cuando la Biblia es solo satanismo. Es temor, es matar. ¿Cómo puede ser que Dios viole sus 10 mandamientos? Interesante. Muy, muy interesante. Alguien muy sabio dijo, si tu Dios cabe en un libro, no es Dios del que estás hablando. Muy, muy interesante. De hecho, los gnósticos defienden eso, que la palabra viva está escrita en cada cosa. El orden, la forma en la que se ordenan los átomos, la forma en la que se ordenan las moléculas. Todo eso obedece un orden, una geometría, que es lo que llamamos la geometría sagrada. Sí. Algo así como los legos de Dios. Y en esta concepción de la que nos hablas, ¿cuál es como el nombre del creador o del ente superior de luz? Bueno, de hecho no necesitaría un nombre. Ok. No lo necesita. Pero sí hay un dato que dice que los planetas logran la paz cuando Dios recibe un solo nombre o no tiene ninguno. O sea que hay paz en un planeta solo cuando se logra tener una sola ideología que puede ser o deísta, teísta o atea. Pero tiene que ser una sola ideología. En la cuarta densidad hay planetas creyentes, planetas ateos, planetas completos. Todos manejan la misma ideología. Por eso en nuestro nivel tenemos mucho menos responsabilidad. En la cuarta densidad, que ya estamos por ascender para allá, cada uno de nosotros va a ser un representante de toda la especie. Así que si llegas a otro planeta y haces algo que no corresponde, no la agarran contra ti, la agarran contra todo tu planeta. Por eso es tan importante tener una personalidad sólida, no ser voluble, tener una voluntad estable. Si vas a hacer oscuridad, ya sé oscuridad. Si hay que hacer luz, sé luz, pero no seas tibio. Wow. Impresionante lo que nos estás contando. Lo que tiene el gnosticismo para entregarle al mundo es por lejos mucho más rudo que cualquier teoría científica o lo que tenga para entregarte cualquier religión, porque es la comunión de ambas cosas. Es ciencia y espiritualidad como una sola cosa. Por ejemplo, hay un científico ruso, que si lo pronuncio bien es apellido Popol Vuh, que hizo un experimento que llamó el ADN fantasma. Él quería ver qué pasaba
si hacía una cámara del vacío y le ponía material genético y después lo bombardeaba con fotones y fotografiaba los fotones. Al hacer esto descubrió que los fotones se alineaban con el ADN y de hecho hasta lo completaban, lo estiraban. Luego sacó la muestra de ADN y los fotones continuaban ahí, replicando el lugar del ADN. Eso significa que tenemos un cuerpo hecho de fotones que siempre está con nosotros y que de hecho cuando nuestro cuerpo se degrada, ese cuerpo de fotones sigue allí. Y en contraparte tenemos que en la espiritualidad nos hablan que el cuerpo del sexto chakra, el cuerpo de la mente, está hecho de fotones y le llaman el cuerpo de luz o cuerpo pránico. Uh-huh. Entonces hay una equivalencia entre lo que la espiritualidad siempre ha defendido y lo que la ciencia ha descubierto, pero se niegan a ver la conexión. ¿Y cuál sería esa conexión? Ese cuerpo de luz del que habla la espiritualidad son esos fotones que se alinean con nuestro ADN por nuestra presencia. Eso significa que tenemos campos de partículas a nuestro alrededor formando la información que somos. Y ese campo es nuestra alma. Pero la ciencia trata de entenderlo todo a través de la partícula y no entendemos qué hace la onda en su función de onda. Wow. O cómo esas partículas son diales en la onda, generando una melodía que es un tipo de información. Está por decirlo de alguna forma. Súper interesante lo que nos estás comentando. De hecho, por ejemplo, si tú ves una tomografía en vivo, ¿sí? Ves que el impulso parte en algún lugar del cuerpo, llega a la columna, sube, llega al hipotálamo, ves cómo se ilumina el cerebro y luego se apaga. Y luego se reenciende desde el mismo lugar donde se apagó y todo comienza para atrás y tenemos la respuesta del cuerpo fisiológica. Para dónde se va la conciencia, ese momento en que el cerebro se apaga. ¿Será que por los nanotubos de carbono que están alrededor de las neuronas, los electrones salen y al ser un microhorizonte se van hacia la antimateria y generan, y si llegan a nuestro campo de información que es nuestra alma, interactúan y luego regresan? Muy profundo. Si el científico Rogelio Santeri estaba buscando fotografiar la antimateria que rodea las galaxias y no pudo hacerlo porque habían criaturas volando enfrente del lente, ¿What? Es porque si hay seres existiendo paralelamente a nosotros en el momento angular invertido. Nosotros recibimos la información porque llega hacia nosotros y en ese otro lado la información la genera el ser hacia afuera. Y como funciona en el sentido contrario, nosotros no lo percibimos porque nuestros sentidos no están hechos para hacer eso. Pero hay gente que sí desarrolla algunas formas de obtener información desde ese lado. ¿Cómo lo hacen? Bueno, podrías hacerlo como por efecto fotocopia. Uh-huh. Agarrar la impresión que eso deja en el espacio, que sería lo que llaman los registros akáshicos, por ejemplo. Okay. O podrías escuchar el tipo de sonido de ese lado, que serían los clarividentes. Y todo podría ir siendo clasificado. De hecho, si quisiéramos fotografiar los sueños, tendríamos que buscar contrapositrones. Lo contrario al electrón. Sí. Sí, conozco el término. Wow. Es que es... Supongo que no te esperabas una conversación como esta. No, la verdad es que no. No, te dije que te iba a parecer interesante. Mucho, en realidad. Mucho y estoy seguro de que al auditorio que nos está escuchando y que nos escuchará en las repeticiones también le parecerá algo súper interesante. Por ejemplo, estos conceptos de la octava etérica, ¿me dijiste? A pesar de que... ¿Disculpa? Estos conceptos de la octava etérica, a pesar de que yo los había oído, no conocía exactamente a qué se referían. Cómo la información se ordena en octavas. Ajá. Es algo, a ver, mira, por ejemplo, cuando estabas al principio me preguntaste sobre Dios creador. Sí.
Bien, la tercera ley de la dinámica hace imposible que Dios sea creador. Ah, caray. Todo cuerpo permanece estático hasta que interactúa con algo más. Así es. Así que para que se haya manifestado la manifestación, dos cosas tuvieron que interactuar. Y esas dos cosas interactuando generaron una tercera, que es la primer conciencia. Y esa primer conciencia es Dios. Así que Dios es efecto y no causa. Dios es el efecto inevitable de la existencia, la conciencia misma. Wow. Wow. Muy interesante. Imagina el vacío. Ajá. Y el vacío lo único que sabe es consumir, es moverse hacia adentro. Inevitablemente eso va a generar una ubicuidad, un lugar, un punto. Sí. Según la ciencia oficial, el punto es la cero dimensión. Pero el punto ya es una dimensión. De hecho, tiene todas las dimensiones que le podáis dar, porque el observador asigna las medidas de lo observado. Y el punto es supersimétrico, así que ya es tridimensional. Y lo que existe dentro de ese punto puede ser infinito. Así que en ese punto surgió como un espacio indiferenciado del vacío. Y en la singularidad de ese espacio indiferenciado, el vacío logró entrar. Así que hizo lo contrario a ser vacío y se volvió expansión. Pero la fuerza del vacío actuó a través de la singularidad e hizo que esa expansión se devolviera de retorno a la singularidad y surgió la retroalimentación de la información, surgiendo el verbo yo soy, yo existo. Y en el siguiente ciclo la información se sobreescribió y llega cambiada, y ahí el ser decide para dónde mandarla. Que es un tema que tiene que ver con el vector en equilibrio, que hace que se generen 6 zonas alrededor de la singularidad dentro del toroide. Y eso hace que sean 3, una trinidad de la luz y una trinidad de la oscuridad y el espíritu, por así decirlo. Por eso se repite tanto el 7. Ok, y en esta, no sé cómo llamar lo que me comentas, religión, creencia. Mira, eso es simpático. Los gnósticos no somos creyentes. Okay. Los gnósticos no creemos en Dios, los gnósticos entendemos de Dios. Okay, Nosotros ya abandonamos el nivel de la creencia. Nosotros no dudamos si existe o no existe, nosotros ya confirmamos que existe. Esta confirmación de la que me hablabas también, ¿cómo fue? Con el samadhi, como te explicaba antes. ¿Me podrías dar más detalles? Ser una gotita que regresa a un océano te hace reconocer que el océano existe, no podéis negarlo. Básicamente una experiencia que es como ser abrazado por todo, por la totalidad. Te das cuenta que Dios en realidad es el primer nivel de lo creado. Entonces es un nivel de conciencia puro. Es el estado de existencia más pleno que puede haber. Es paz, armonía, todo junto en una sola cosa eternamente. Es la paz eterna, así, tal cual. Wow. Pero un detalle simpático de esto es que para lograr llegar a eso hay que ser muy virtuoso. Y por la misma virtud decides no quedarte allí, porque piensas en todos los demás que estás dejando abajo. Y decides sentarte a la derecha del Padre, siendo un espíritu femenino que cuida a los demás. Que lo femenino la derecha representa lo femenino y la izquierda representa lo masculino. En términos gnósticos. Hay muchas gnosis en la Biblia. Fue mucho lo que le robaron. ¿Nos podrías dar otro ejemplo de gnosis en la por Biblia? ejemplo, Apocalipsis 4. Ajá. Y vi sentado en un trono al que estaba vestido de jaspe, rodeado de 24 reyes, con coronas, y tenía en su mano un libro escrito por dentro y por fuera, que nadie puede leer, sellado con 7 sellos, y bla, bla. Bien. La mano derecha, cuando dice, y vi en la mano derecha un libro, significa que a través de la intuición, a través de lo femenino, vi este libro escrito por dentro y por fuera y se refiere al ADN, que es un código
que parece escrito por dentro y por fuera y que no se puede leer. Y dice sellado por 7 sellos, que serían los 7 chakras. Cuando habla del jade, se refiere al color verde. El color verde es el color del cuarto chakra. Y como nuestro espíritu es lo más semejante al Cristo que tenemos, el texto dice, y vi a alguien semejante al Cristo sentado en un trono. Lo de los 24 reyes se refiere a las 24 formas de la personalidad. Son 24 arquetipos de la personalidad. Todos nosotros nos corresponde alguno de ellos. Sí. Por ejemplo, Bueno. Bueno, esa es mi explicación de ese versículo. Ah, ok. Sí, por mencionar una Por dar un explicación. ejemplo de qué es lo que dice realmente la Biblia. Vaya. Vaya que es muy interesante de lo que nos estás platicando. Es súper, Mira, súper para interesante. entender la evolución de la conciencia, es Ajá. tan simple como hacer el ejercicio de imaginar que te secuestraron y de pronto abres los ojos y no sabes dónde estás. Entonces la primera pregunta que surge es ¿dónde estoy? Sí. Que sería la primera conciencia, el yo existo, ¿dónde estoy? Luego vendría la segunda conciencia, que darse cuenta de que existen otros. Entonces surge la pregunta, ¿hay más gente acá? Luego del que existen otros, viene el yo soy, el darse cuenta de que eres diferente a los demás. Entonces, si hay otros, ellos son como yo soy diferente. Luego de que hay otros, viene la conciencia de que hay un orden. Entonces, ¿cómo encajo yo con estos otros? Luego viene la conciencia de que el orden es bueno y que debe ser sostenido o ramificado. Entonces, ¿cómo yo soy parte del orden? ¿Cómo hago que crezca? Luego viene el entendimiento de por qué todo es así, que sería la sexta conciencia. Y después la séptima, en donde sería el yo soy uno con el todo o el todo en mí. Y en donde te das cuenta de que todo es una sola conciencia. Súper, súper Y cada interesante. nivel, claro, de hecho, por ejemplo, hay un símbolo que se llama la flor de la vida, que son 64 esferas cuando lo ves en 3D, pero cuando está en 2D son 19 esferas. Y eso ¿Cuál? también tiene una razón. Ajá. Las 7 esferas centrales representan la sabiduría de cada chakra. Yo existo, yo soy, yo amo o armonizo, yo comunico, yo entiendo, yo soy uno con el todo. Ajá. Para el lado quedan 6 bolitas y para el otro lado quedan 6 bolitas más. Las del lado izquierdo serían las formas negativas de los primeros 6 chakras y los de la derecha serían las 6 formas positivas de... Es porque el séptimo es unicidad. Wow. Y eso te da el número 19, 7 más 2. Impresionante. 64, ¿por qué 64? ¿Por 8 qué? por 8. La Una octava por la escala de octava. 8, una escala completa. Increíble. ¿Cómo se llama este símbolo que me dices? ¿Flor de qué? La flor de la vida. Son varios símbolos. El primero es la semilla de la vida, que son 7 esferas, que serían solo las 7 conciencias. Después viene el fruto de la vida, donde son 13, que sería el espíritu y la dualidad de cada conciencia, dando 13 en total. Y después vendría la flor en plana de 19 esferas, que era la que te acabo de explicar. Pero en 3D sería la flor de la vida en 64 bolitas. Y si lo vemos de la forma masculina, sería lo que llaman la matriz isométrica, que es algo con lo que está trabajando un científico, Nassim Haramein. Ojalá que avance con eso. Increíble lo que nos estás De hecho, contando. también le llaman el cubo de Metatron. Si tú montas el cubo de Metatron dentro de la flor de la vida, obtienes el diseño de la estructura del alma, desde lo masculino y lo femenino al mismo tiempo. Sí, ese sí lo ubico más fácil.
ubicas el cubo de Metatron y no la flor de la vida. No sabía que eran lo mismo. Wow. No sabía que estaban relacionados. Bueno, básicamente los femeninos son esferas y espirales y los masculinos son puntos y líneas. Ok. Y básicamente la física es eso. Sí. Puntos, líneas, esferas y espirales. Muy, muy interesante lo que nos platicas esta noche. Algo quizás que te parezca simpático es Dios en el espíritu y Dios en las matemáticas. A ver, platícame un poco. En todas las ecuaciones está el espíritu, siendo Caray. el signo de igual. Lo que nos permite pasar de un lado a otro. Lo que está en el centro. Lo que une la materia con la antimateria. ¿Qué fenómeno físico permite que un factor negativo se vuelva positivo? ¿Qué fenómeno natural sucede eso si las matemáticas supuestamente son una versión digital de lo análogo? Y lo hacemos todo el tiempo. No lo sé. ¿Qué es el paréntesis? ¿Qué es ese espacio afín que permite que la dualidad exista? ¿Qué es ese tercer factor que sostiene la dualidad? Dios. La unicidad, lo espiritual. Aquello que sostiene a lo que es materia y lo que es antimateria. Increíble lo que... Dentro de poco van a haber grandes descubrimientos, cosas muy entretenidas. Mira, de hecho te voy a dar una primicia. El electromagnetismo va a dejar de ser una fuerza atómica. Caray. Así te lo digo. Van a descubrir la quinta fuerza atómica y a través de eso se van a dar cuenta que el electromagnetismo nunca fue una fuerza atómica, sino que siempre fueron 4 y funcionaba diferente. Y la gravedad, que es un torque negativo, logra viajar, logra desplazarse porque viaja sobre la quinta esencia, que sería el prana, el plasma vital, que sería aquello que genera el espacio, porque el espacio es una sustancia también. Y cada densidad tiene su propio tipo de espacio. Estoy impresionado. De hecho, te puedo decir lo que es la gravedad. ¿Qué es? Ya. Imagínate que todo, bueno, sabemos que todo está hecho de piezas más pequeñas. Cada una de esas piezas tiene una singularidad, un espíritu. Entonces, la gravedad, a través de esa escala, a través de la escala hacia abajo, al llegar a la densidad más densa, solo hay una singularidad, que es lo que se conoce como el Sol negro, que es lo que adoran los que le van al culto al cubo de Saturno. Esta singularidad sería como el agujero negro más pequeño y más poderoso del universo. Y a través de él nos llega la fuerza del vacío y va escalarmente pasando por espíritus, a través de todos los espíritus, a través de la escala, entonces nos va llegando de forma proporcional a través de las escalas. Y por eso no podemos encontrar la gravedad, la sentimos, la medimos, pero no la podemos encontrar. Porque es como una caja a la que le hice un agujero y le puse una aspiradora. Entonces yo siento la succión dentro de la caja, pero no, la aspiradora no está dentro de la caja. Wow. Mira, tenemos varias preguntas y observaciones de parte del auditorio. Una de ellas dice Sasia JK. Sí, los que estudiamos la agnosis estamos en constante autoobservación. Y de ahí nos pregunta Changet Slash, ¿de dónde sacan estas teorías? ¿Cómo se llegan a confirmar? Bueno, esto está allí. Estudia a los mayas, estudia a los egipcios, estudia a los chinos, los indios, los Hopi, los Dogones, los aborígenes australianos, los del sur de Chile. Está allí. Los símbolos todavía están allí.
los símbolos son un idioma ideo-matemático en donde codificaron el conocimiento. Ok. Y si alguien, por ejemplo, quisiera aprender de estos temas, ¿dónde tendría que empezar? Ciencia, mucha ciencia. Física, biología, química, astronomía, física. Tener una buena base científica, una verdadera base científica. ¿Y sobre la la conexión con los símbolos? Lo pueden notar sabiendo física. Mira, por ejemplo, un símbolo, la triqueta celta. Ujú. ¿Ubicas ese símbolo? Son los tres triángulos conectados, ¿no? Son tres espirales o tres puntitos unidos en el centro. Bien, ese símbolo representa el tetraedro. El Ok. tetraedro es la supersimetría más pequeña posible. Ok. Y está allí, es un símbolo y ha estado ahí siempre. El tetraedro en la Gnosis es el símbolo del fuego, el símbolo de la voluntad. Físicamente se forma en la relación del primer tubo toro, que sería la conexión entre la nada y el todo, y el segundo nivel de lo creado, cuando surge lo femenino y lo masculino, que son otro toroide. Entonces surge un vector X y un vector Y, pero la distancia entre la primera singularidad y la segunda generan una pequeña distancia, y eso hace que tengamos los primeros pilares del tetraedro, y al unir los vectores se forma la primera supersimetría, que sería la conciencia total de la creación, la divinidad de lo femenino, la divinidad de lo masculino y la divinidad de lo neutro como una sola cosa. Y de ahí viene el símbolo de la cruz cuando lo miras desde cierto ángulo. Así que la triqueta y la cruz representan la misma cosa. Wow. Otra pregunta que tenemos es ¿dónde te pueden seguir? Tengo un canal Ujú. que se llama como yo, Ronald Contreras, Ok. pero al programa le puse diversión con Gnosis, Ok. en homenaje al gran Sheldon Cooper y su programa Diversión con Banderas. Diversión con Gnosis. Gnosis. Noxis. Claro que los capítulos de ahora se llaman DG nomás, diversión, bueno, DG, EP y el capítulo. Así que recomiendo suscribirse. Muy bien. Muy bien. Pues ahí estaremos Ahí sugiriendo al tengo un auditorio que lo capítulo puedan. sobre el tema de las kundalinis, Ajá. que probablemente les va a parecer muy simpático, porque en un momento empiezo a dar ejemplos en el anime sobre la kundalini, sobre la Devi Kundalini, que aparece mucho más que la Shakti. La versión mala aparece mucho más que la versión buena. Mm. Y eso es muy curioso, pero se entiende porque los que ponen las lucas son del lado de allá, y para que te den las lucas para poder animar algo, tienen que haber algún detalle que les sirva a ellos. Wow. Entonces, por eso Rock Lee hace las puertas hacia abajo, por eso Gonfrix se entrega a la oscuridad en algún momento, por eso el héroe de Black Clover usa la antimagia, etcétera. El Migato no Gouki de Goku, el Ultra Instinto es de Big Kundalini. Ok. Nada más para que todos. Akira Toriyama escondió muchas Noxis en Dragon Ball, ese es un tema muy entretenido. Voy a. Las 7 esferas para la serpiente de luz. Oh. La serpiente de luz es un nombre de la Kundalini. Las 7 esferas serían los chakras. Goku Ajá. parte teniendo la cuarta, que sería el chakra corazón, y por eso es humano. La voluntad. Ajá. Wow. Mira, me gustaría que me escribieras tu canal para que lo pudiéramos poner Dale, en los te doy el anuncios link. y pues No problem. que la gente lo conozca. Y espero que no sea la última vez que nos contactes. Todo esto es muy interesante. Nos dicen que los gnósticos son ancestrales. Creo que en eso coincidimos. Y, Es que básicamente Noxis se traduce como conocimiento refinado. uh-huh. Y eso significa que todas las culturas del mundo han generado conocimiento refinado. En nuestro caso, por ejemplo, sería la física teórica. Ese quizás es nuestro conocimiento más refinado.
la Lo que es la cuántica. ciencia moderna. Esa es nuestra noxis, lo que ha generado nuestra cultura. Ok. La Wow. noxis básicamente es algo vivo. Por ejemplo, yo lo que hago es tratar de transportar ese conocimiento al lenguaje que usamos hoy, que según yo es lo que debería ser todo gnóstico, pero la mayoría siguen ahí repitiendo como loros el refrito y que muchos no lo entienden. Le haces una pregunta y no sabes de qué les hablas. Que pasa mucho con los seguidores de Samael, con los hiperbóreos, con los caotas. Bueno, hay Eh, muchas clases, hay muchas agrupaciones gnósticas. Samael lo entienden como un ser A de un luz o de weor, oscuridad. ese charlatán, señor. No me haga hablar de ese charlatán. Es que, bueno, aquí nos han dicho ambas versiones y nos gustaría conocer la tuya. Bueno, básicamente Samael a un weor aceptó un trato con los Illuminatis, que sería el mismo trato que aceptó Aleister Crowley en Estados Unidos, que fue transportar el ritualismo sexual sumerio a Estados Unidos y él acá a Latinoamérica. Crowley con el telema y acá Samael con su alquimia sexual y su cuento de alimentación arcóntica pagando con placer. Ok. Si aguantando un estornudo te puedes reventar los tímpanos, imagina lo que haces aguantando la eyaculación. Oh. El orgasmo masculino es una expulsión de prana vectorial y particulado, que serían los espermios, que van cargados de energía vital. Si tú frenas eso, estarías llevándolo tendrías que por fuerza llevarlo hacia atrás y eso le das vuelta el torque. Entonces ese prana que era particular y vectorial se vuelve éter en onda, se vuelve lo contrario y es perfecto para alimentar lo que entendemos como sucubus e incubus, que son los demonios sexuales. Oh. Oh. Una Eh, frase muy bella, ajá. antiquísima, es que el fruto se conoce por el árbol. Y de esa misma frase se puede sacar que si no ves frutos, no es buen árbol. Entonces, ¿dónde están los iluminados? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los sabios samaelianos? ¿Dónde están los sabios hiperbóreos? ¿Dónde está la gente caminando por el agua? Los cabalistas, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los buenos frutos de ese árbol? Vaya, muy interesante lo que nos platicas. Eh, Nos dice también Setia J. Khan. Hay muchos libros de gnosis como iniciación de la gnosis. ¿Qué libro sugerirías tú? Mm, el problema que hay en este momento es que la oscuridad ha tenido mucho tiempo para jugar sus cartas. Ujú, coincido. Entonces tenemos la versión oficial, que es la que nos enseñan en el colegio, la que vemos en la televisión. Para los que logran escapar de eso, ya hay una doctrina ya armada, que es lo que van a encontrar en los libros, lo que van a encontrar en las hermandades. La verdad está por debajo de eso. Y para lograr esa verdad hay que aprender a ver la palabra viva. Por ejemplo, en delante te hablaba del ejemplo de cómo evoluciona la conciencia, Ujú. desde el ejemplo de partir de que de pronto existes. Ya, ese viaje podríamos transportarlo, por ejemplo, a los reinos de nuestro propio mundo físico. La piedra solo sabe que existe. Las plantas a través de las raíces saben que existen otros. Los animales saben que existen otros, pero que son distintos a esos otros. Los humanos, o sea, no, ahí viene el nivel del animal sintiente. El animal sintiente, el animal de manada, sabe que hay un orden. El animal intelectual, que sería el nivel de nosotros, el quinto nivel, por eso al quinto día creó al hombre. En el quinto nivel estaría el poder comunicar ese orden. Nosotros somos diferentes a los animales porque los animales tienen solo una forma de comunicarse entre ellos. Nosotros tenemos muchas formas de hacerlo.
Entonces tenemos gestos, podemos hablar con las manos, podemos decir cosas con la mirada. Tenemos muchas formas de comunicación. Y de ahí vendría el nivel de los devas, que sería el ser un Elohim, algo así como era como era Jehová en un principio, pero se fue para el otro lado. Y de ahí estaría el séptimo nivel, que sería el de Dios. Muy interesante. Y el orden está ahí reflejado en nosotros. De hecho, no sé, pues también podríamos seguirlo en la historia de la humanidad que conocemos. Partimos como nómades, sobreviviendo, primera conciencia, después descubrimos que en comunidad nos iba mejor, interacción, luego llegamos a una, ahí esa época podríamos extenderla quizás hasta ya cuando llegamos a la Edad Media, cuando comienzan a surgir los títulos, donde el yo soy, el mi nombre, lo que viene las etiquetas que vienen atribuidas a mi nombre eran muy importantes, que sería el periodo de la tercera conciencia. Luego vendría, que correspondería a la armonía, y justo viene el renacimiento, que es el periodo en donde la ciencia y la espiritualidad, que era solo religión en ese tiempo, se unen y surge el arte religioso. Y luego de eso viene la era industrial, con la era de la comunicación, que sería la era que estamos viviendo ahora. Correcto. Wow. Y nos tocaría ahora el entendimiento, que sería la sexta, para poder entender el 5 desde el 4. Que sería el tiempo. Nos tocaría lograr entender el tiempo para entender cómo funciona el espacio. Vemos el espacio, somos conscientes de él, pero no entendemos lo que es. Muy ilustrador. El orden está allí. Si entiendes el orden, tienes todas las respuestas. Ok. Es como una trampa en realidad. No soy yo hablando, es el orden hablando. Yo lo único que hago es explicar el orden. Pues muchas gracias por compartirnos esto. Para eso existo, compañero. Muchas gracias. De verdad espero que no sea la última vez que te comuniques con nosotros. Hay muchas cosas que me has comentado que me voy a preparar para poder realizarte más preguntas al respecto. Ya, genial. Yo encantado te cuento el tema. Bueno, si me manejo, sí. Si puedo ser útil, genial. Perfecto. Y si hay controversia, mejor todavía. No tengo ningún problema en argumentar y darle evidencia y porque yo no funciono porque lo digo yo. Excelente. Los gnósticos, el verdadero gnóstico tiene el origen, el mecanismo y la función del fenómeno, y eso recién te da el entendimiento de algo. Tienes que tener la trinidad de algo para poder entenderlo. Muy bien. Y los números se vuelven a repetir y después de un tiempo me vuelvo medio majadero con lo repetitivo. Porque son los mismos números una y otra vez aplicados a distintas cosas. De nuevo, ¿nos repites cómo te pueden encontrar en redes sociales? El canal se llama Ronald Contreras, igual que yo. El símbolo es un colibrí dorado, en homenaje a la leyenda de los indígenas queros, sobre que el colibrí dorado va a unir al pueblo del cóndor y el águila para que volvamos a vivir en armonía. A toda que significa América. Que la nueva sabiduría de la quinta humanidad sale de aquí de Latinoamérica, porque la Kundalini está aquí debajo de la cordillera. Wow. Y bueno, ese es el logo. Aparece como Tip Noxis porque esa es la comunidad de Facebook, que es exclusiva para gnósticos del Sendero Medio. Pero también está la fanpage que es Tip Noxis Trinitas Veritas, que ahí han ido guardando algunos de los escritos que han considerado los mejores escritos y los tienen ahí. Y el canal de YouTube, que el programa se llama Diversión con Noxis. Muy bien. Pues no sé si quieres enviar algún saludo de momento. No, salud para todos.
Muchas, Los muchas saludos son gracias. desear salud. Algo, bueno, eso quizás sea un tema simpático, el cómo decimos las cosas sin sentirlas. Decimos bendiciones, saludos, pero no sentimos eso. No somos la puerta abierta. No sentimos salud por los demás, no sentimos bendiciones por los demás, no los bañamos con luz. Y deberíamos aprender a hacer eso porque si todos supiéramos defendernos de la oscuridad, ser brujo no tendría gracia. Muy bien. Coincido en eso. Coincido en eso. Y ya estaremos hablando más de ese tema en la próxima ocasión. Lo prometo. Que espero que pueda ser la próxima Déjame igual semana. el link para ver tu radio y todo eso, man. Ahí Sí, seguimos claro que sí. conversando por interno. Perfecto. Ronald, pues muchísimas gracias por compartirnos tanto tu tiempo como tu conocimiento. Sí, gracias a ti por la oportunidad. Y no sé, recuerden chicos, no vuelvan a Cristo, vuélvanse un Cristo, sean luz, sean el camino, sean parte de la vida. Ok, mira, antes de... ya te estábamos dejando ir y nos preguntan, Ceciad JK, si sabes algo del día de hoy, del día de San Juan, si tiene alguna peculiaridad. Bueno, es la noche más larga, ¿qué te puedo decir? Bueno, quizás esto sirva más en general para todo el año. A las 3 de la mañana sucede que el último rayo de sol se va y hay oscuridad total. Y esa es la hora en que los niños salen a jugar. Así que la gente que tiene este problema de que se despierta a las 3 de la mañana es porque probablemente en el astral estaban subiendo su frecuencia y estaban por alcanzar una experiencia en una densidad que es fuera de los planos oscuros y esa información no les conviene a los oscuros, entonces ellos llegan y te despiertan y te molestan para evitarlo, te asustan. Mira, nada más. Así que en realidad es una buena señal. Wow. Wow, wow, wow. Ronald. Y imagínate tú, hoy es la noche más larga. Sí. Otro detalle quizás de fecha, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, es el cumpleaños de Satanás. Es el día en que se inician los brujos y Halloween es la fecha en la que se inician las brujas. Wow. Así que si viven cerca de una zona bancaria, el día después cerca de las 12 de la noche, dense una vuelta por el sector bancario del 1 de mayo y verán que hay actividad en los bancos, pero en la parte del subterráneo de los bancos. Y también probablemente verán autos muy, muy caros estacionados en fila. ¿Qué hacen ese día? Prefiero no saberlo, compañero. Hay cosas que prefiero no entender. Sí, hay conocimientos que es mejor no tener. De ese lado no me meto mucho, prefiero no saber lo que hace. Pero es útil entender cómo funciona, sí. Entender que no posee que la oscuridad no posee la capacidad de crear, sino que copia, plagia, replica lo que le ha funcionado, entonces se vuelven predecibles, hay patrones, se puede ver lo que están tratando de hacer. Pero ahí entrar a hilar fino en todo lo que hacen, en todas las formas en las que profanan a la vida, es como un daño innecesario en realidad. Wow. Si es que tienes alma y la usas. Wow. Impresionante, impresionante. Ronald, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, compañero. Y de verdad. Hasta la próxima, espero. Te voy a dar lata para futuras ocasiones. Dale. Bueno, muchísimas gracias. A ti, chaito. Hasta pronto. Pues él fue Ronald Contreras. Ya saben dónde pueden encontrarlo.